con nuestra serie de primera carta a los Corintios. Vamos a continuar con nuestra serie de primera carta a los Corintios. Ya no se preocupen, Neri o mi querido Armando, por avisarme que tengo que grabar. Ya terminó ese periodo, queridos hermanos, ya avanzamos a lo que sigue, gracias al Señor. La iglesia fue calificada con una buena calificación, la calificación no es mía, es de la iglesia. Y ya a partir de hoy ya no voy a tener que estar ahí pendiente de grabo, no, ya terminó ese periodo. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Ya vimos del 1 al 3, ¿se acuerdan? Ya les prediqué la introducción. Ahora vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Síganme con su vista, queridos hermanos. La palabra de Dios dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, Padre, porque nos permite acercarnos a la meditación de su palabra. Señor, que el Espíritu Santo obre e ilumine la mente de mis hermanos. Así, Padre, que cautive toda flojera, todo sueño, toda distracción, y que la iglesia, Señor, se pueda concentrar únicamente en su palabra. Padre, estamos en sus manos, Señor. Queremos ser bendecidos, queremos ser enriquecidos, queremos escuchar su voz a través de las santas escrituras. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme iniciar este domingo, hermanos, con una ilustración, más bien con una pregunta. Quiero que sean serios, no es una pregunta para que empecemos allí a echar la mofa, no. Una pregunta. ¿Quién de ustedes ha ido a una fiesta o conoce a alguien que en un día importante, o siendo él el importante, dé regalos a los invitados? Déjenme explico. Es decir, que él no reciba los regalos que los merecería por ser su cumpleaños o por ser alguien importante, sino que él invite a las personas y en vez de recibir regalos, él los dé. ¿Saben qué va a ser mi cumpleaños? No me regalen nada, yo les voy a regalar a ustedes. ¿Alguien conoce a alguien? Regularmente es al revés, ¿no? La persona importante es la que recibe regalos. Así que la respuesta es nadie. Pues el día de hoy vamos a ver a alguien. ¿Por qué lo digo? Miren, la última vez que nos vimos, estudiamos cómo Pablo les recuerda a los corintios la posición que ya tenían gracias a Cristo. ¿Se acuerdan de esa predicación de 1 Corintios versículos 1 al 3? Son santos gracias a Cristo. ¿Cuál era la posición? Ser santos. Pues, ¿qué creen? Que este texto, queridos hermanos, en este texto del versículo 4 al 9, Pablo les va a hablar de lo que Dios les ha dado a través de Cristo. Quiero que se graben esto. Versículos 1 al 3, lo que son. Versículos 4 al 9, lo que han recibido. Voy a repetirlo. Versículos 1 al 3, lo que son. Versículos 4 al 9, lo que han recibido. Esto es importante, queridos hermanos, ya que los corintios, por su ubicación geográfica, sus templos, sus comercios, su posición social, sentían que lo merecían todo o que ellos tenían las cosas por su propia cuenta. ¿Les suena la frase, yo me lo gané? Yo me esforcé, yo estudié, a mí me ha costado. Los corintios tenían esa frase. De tal manera que me contaban allá en el seminario de un pastor que una vez se encontró a uno de sus amigos de la infancia
¿no? Que regularmente se hablaban por su nombre, y cuando el pastor llegó a ser pastor y se encontró con este amigo de su infancia, y este amigo de su infancia le llama por su nombre, le dice, señor pastor, por favor, mi trabajo me ha costado. Así de arrogantes eran los corintios. Así de arrogantes eran los corintios. Ellos pensaban que todo lo que ellos poseían era por su propia cuenta. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo se repite una y otra vez en la carta. Pero miren, amados hermanos, que esa sección del 4 al 9 es parte o sigue siendo parte de la introducción a la carta. Pablo les dice del versículo 1 al 3, ustedes ya son esto, y en estos versos 4 al 9 les dice, y lo que tienen es por Dios. De tal manera, queridos hermanos, que los versículos 4 al 9, grábense esto, es un resumen de todos los temas de la carta. Versículos 4 al 9 es un resumen de los 16 capítulos de la carta. Observen, Pablo les va a dejar en claro lo siguiente: todo lo que posees, hablando en conocimiento, todo lo que tienes, hablando monetariamente, todo lo que llegues a hacer acerca de posición laboral o posición académica, hablando de que si eres licenciado o tienes una maestría o tienes un doctorado o un posgrado o una especialidad, todo es gracias a Dios. Estoy microfoneando, ¿verdad, amigo? Todo es gracias a Dios. Y observen cómo Pablo se los va a dejar en claro. Vean el versículo 4. El versículo 4, a partir del versículo 4, Pablo les va a decir, todo es por Cristo. Versículo 4 dice ahí que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Ya lo vieron? Versículo 6, vayan al versículo 6. El testimonio acerca de Cristo. Versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y si ustedes recuerdan anteriormente, son santos por medio de Cristo. Entonces, si una frase se repite constantemente en los versículos, les doy un tip hermenéutico. Si algo, una frase, un nombre, una palabra se repite constantemente en los versículos, ese es el tema central de los versículos. De tal manera que el tema central de estos versículos, ¿quién es? Cristo. Lo que son, lo son por Cristo. Y lo que tienen, lo tienen por Cristo. Pero si eso no bastara, miren cómo Pablo los va a rematar en el capítulo 4, versículo 7 de esta carta. Vayan a 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, y van a ver el remate que hace Pablo a los corintios en esta situación. Déjenme ir ahí, queridos hermanos. 4:7 dice la palabra de Dios. Escuchen, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya lo vieron? O sea, en pocas palabras, Pablo les está diciendo, ¿de qué presumes? Lo que eres, lo eres por Cristo. Lo que tienes, lo tienes por Cristo. No has obtenido tú nada. Entonces, ¿de qué presumes? ¿Se dan cuenta? Lo que son, lo son por Él. Lo que tienen es por Él. Así que no sean vanos y mejor den gracias. Y aquí Pablo da la respuesta a la pregunta del inicio. ¿Conoces a alguien que es el importante y en vez de recibir regalos, él da regalos? Sí, una sola persona, Dios. Dios en general, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es digno de recibir, ¿verdad? Pero en vez de recibir,
En este texto, hermanos, de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9, Pablo hace una oración de gratitud por los beneficios recibidos en Corinto. El día de hoy, en este texto, nosotros daremos gracias a Dios por los 5 regalos que hemos recibido en Cristo. En realidad son muchísimos más, pero aquí Pablo está hablando de los 5 regalos principales. Por lo cual, el título de nuestra predicación es una oración de gratitud por los regalos recibidos. El título de este sermón es una oración de gratitud por los regalos recibidos. Les voy a dar de una vez los 5 regalos para que los tengan en mente y los estén repasando en la semana. Primer principio o primer regalo, recibimos el regalo de la gracia, versículo 4. Recibimos el regalo de la gracia, versículo 4. ¿Por qué le puse el regalo de la gracia? Si gracia significa gratis, ahorita que exponga el texto van a ver por qué le puse regalo de la gracia. Principio número 2, recibimos el regalo de conocer la palabra de Dios. Recibimos el regalo de conocer la palabra de Dios. Repito, recibimos el regalo de conocer la palabra de Dios. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Número 3. Ya saben, esta predicación va a quedar en YouTube por si voy muy rápido. Regalo número 3. Recibimos el regalo de los dones. Recibimos el regalo de los dones. Esto en el versículo 7. Recibimos el regalo de los dones. Versículo 7. Regalo número 4, queridos hermanos. Regalo número 4. Recibimos el regalo de la seguridad en Cristo. Recibimos el regalo de la seguridad en Cristo. Recibimos el regalo de la seguridad en Cristo. Versículo 8. Versículo 8. Y finalmente, el número 5, recibimos el regalo de la comunión con Cristo. Recibimos el regalo de la comunión con Cristo. Versículo 9. Recibimos el regalo de la comunión con Cristo. Versículo 9. Bien. Vamos a destapar el primer regalo. Vamos a ver qué contiene la primer caja de regalo. Recibimos el regalo de la gracia. Versículo 4. Vayan a sus Biblias al versículo 4 del capítulo 1, claro. Dice la escritura, síganme con su vista. Gracias doy a Dios, gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo inicia con una oración de gratitud a Dios por los beneficios que les ha dado a los corintios. Él dice, gracias doy a mi Dios. Con esto Pablo menciona a quién va dirigida la oración. La oración va dirigida totalmente a Dios, no a nadie, nadie, a nadie más que a Dios. Pero también Pablo muestra por quién está orando. Él dice, por vosotros, es decir, los corintios. Y aquí ya hay gracia. ¿Por qué les digo que aquí hay gracia? Porque si ustedes recuerdan la última predicación que les di de primera a los corintios, cuando iniciamos esta serie de predicaciones, vimos que los corintios andaban totalmente en pecado. Por eso Pablo les dice en el versículo 2 del capítulo 1, llamados a ser santos. Les recuerda que tenían que comportarse de manera santa. Pero a pesar del mal comportamiento de los corintios, Pablo daba gracias a Dios por ello. ¿Ya lo notaron? O sea, no es que Pablo dijera, no, por este ya ni voy a orar, ya no tiene arreglo.
ya no tiene remedio, ya ¿qué le hago? ¿Para qué oro por él? No, Pablo seguía orando por ellos. ¿Por qué? Porque la base de la oración no consistía, escuchen, en los corintios mismos. La base de la oración era darle gracias a Dios. ¿Ya lo vieron? Pablo podía dejar de orar por los corintios si los corintios fueran el centro de su oración. Pero el centro de la oración de Pablo no son los corintios. ¿Quién es? Dios. Por eso inicia diciendo, gracias doy a mi Dios. ¿Se dan cuenta? Pero también les va a decir el motivo de esta oración. Y esto es por los beneficios que Dios le ha dado a ellos. Verso 4, la gracia. En el 5, que ya apuntaron, la palabra. En el 7, los dones. En el 8, la seguridad. Y en el 9, la comunión. Por eso Pablo le está dando gracias a Dios. ¿Se dan cuenta? El dar gracias a Dios por una congregación era algo que Pablo hacía de manera recurrente. Pablo siempre oraba por las iglesias. Yo ahorita estoy orando porque muchos de ustedes no se me duerman. Vean Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Pablo dice ahí, síganme con su vista, Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo tenía la buena costumbre de orar por las iglesias de Cristo. Y la iglesia de Corintios no era la excepción. Gracias. Pablo está dando gracias a Dios por los beneficios que ellos habían recibido, aunque ellos no los usaran correctamente. Y en este versículo 4 contiene el primer beneficio, el primer regalo. Pablo dice el motivo que el motivo de su oración es por la gracia de Dios que os fue dada. ¿Ya lo vieron? La palabra gracia en griego, charis, ¿verdad? Se traduce literalmente como favor. De hecho, Pablo ya ha usado esta palabra por segunda vez en lo que va de esta carta. La primera vez que lo usó fue en el saludo en el versículo 3, ¿se acuerdan? En el versículo 3 de 1 Corintios 1, Pablo les dice gracia y paz. No, shalom no, está en griego, ¿verdad? No en hebreo. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué Pablo la usa por segunda vez? ¿Habrá alguna diferencia entre una y otra? La respuesta, hermanos, es claro que la hay. Aunque en ambos casos se traduce como favor, en el versículo 3 es el deseo de Pablo que los creyentes sigan recibiendo los favores de Dios de manera progresiva. La palabra gracia en el versículo 3 puede traducirse también como Dios le siga dando favores. Favores a través de su gracia. Pero en el versículo 4 señala el favor que no se va dando poco a poco, sino el favor que se da una sola vez y para siempre, la gracia de la salvación. Eso es lo que está apuntando el versículo 4. Cuando Pablo dice que han recibido la gracia, se está refiriendo a la salvación. ¿Por qué? Porque Pablo termina diciendo que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, hermanos? La salvación. Aquí Pablo está usando a Cristo como medio de esa gracia. Por ello podemos tener la seguridad de que Pablo está dando gracias a Dios por la salvación en gracia y por gracia a través de Cristo. De tal manera que una traducción quedaría de la siguiente manera. El texto quedaría: gracias doy a mi Dios
por el favor de la salvación por gracia que Dios les ha dado a través de Jesucristo. Pablo le recuerda a los corintios que su salvación tuvo un origen, que esa salvación proviene de Dios y tiene un solo medio y un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo. Y que esta salvación es escúchenlo hermanos, por favor, grábenselo, échense agua, dense así, lo que sea, espanten su sueño. Esto es muy importante. Esposas y esposos, si ven que su marido o esposa está durmiendo, les doy chance hoy de que les den un codazo, porque esto es sumamente importante. May, pues tú estás al lado de ahí, le avientas algo, por favor. ¿Por qué Pablo les tiene que hablar de esto, hermanos? ¿Por qué Pablo les tiene que decir, no me respondan? ¿Por qué Pablo tiene que decirles, esto es un favor? ¿Por qué Pablo tiene que decirles a los corintios? Miren, si ustedes recuerdan, esta oración es parte de la introducción donde se enmarca el resumen de toda la carta. Y Pablo tiene que recordarles lo que Dios les ha dado, porque como les dije en la introducción, los corintios creían que la salvación provenía de ellos, o que ellos se la habían ganado, o que se lo merecían, y miren la manera en que ellos lo creían. Vayan al capítulo 1, versículo 12 y 13. Capítulo 1, versículo 12 y 13. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Y miren lo que les dice ahí Pablo a los corintios. No estoy estudiando estos textos como tal, solamente voy a citarlos para que entendamos el versículo 4. Versículos 12 y 13 dice Pablo: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Miren, ellos creían que su salvación era por el predicador que tenían. Wow. Nosotros somos salvos por la calidad del pastor que tenemos. Unos decían, yo soy salvo por Pablo. Y el otro, no, espérame, a mí me predicó Cefas, Y el otro, no, espérate, a mí Apolos, O sea, ellos decían, la salvación es por el pastor que tenemos. Quiero decirles una cosa, no, hermanos, para nada, para nada. Es como si alguno de ustedes dijera, no, yo de Jera, Jera. Y otros, no, yo de Armando. Otros, no, de Abner. Quiero decirles algo, hermanos, no pierdan el tiempo en eso. Ustedes no son salvos por quien les predica aquí. Ustedes son salvos por Cristo y por la predicación de sus palabras. Y esa proviene de Dios. ¿Sí me explicó? Pero ellos no solamente creían que eran salvos por quien les predicaba. ¿No? Porque eso es bien importante. No, alguna vez alguien de aquí dijo, hermano, sí, de aquí. Si MacArthur fuera nuestro pastor, sería diferente, ¿no es cierto? No es cierto. No es cierto, porque no es por el predicador que esté aquí enfrente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué menciono ello? Porque ellos aunaban y también creían que merecían no solamente el ser salvos, no solamente por quien les predicaba, sino por su sabiduría personal. Su sabiduría, su riqueza, su fortaleza, su posición social. Y miren lo que Pablo les va a decir, 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Miren lo que les va a decir ahí el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:26. Dice ahí la palabra, síganme con su vista. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, ¿creen que son sabios que son salvos por su sabiduría? Ustedes no lo son. ¿Creen que es por su riqueza? Ustedes no lo son.
¿Creen que es por su fortaleza? Tampoco lo tienen. Por su posición social, por su posición social, perdón. Menos, esta es degradada. De tal manera, queridos hermanos, que Pablo les está recordando esto para que ellos entendieran que eran salvos por pura gracia. Déjenme explicar. Pablo les dice, si notaron el texto, el versículo 4, que os fue dada. Es decir, nadie la tenía. De nadie provino. A alguien más se las tuvo que dar. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. Porque muchas veces nosotros decimos, cuando yo acepté a Cristo, cuando yo me convertí, cuando yo le dije que sí a Dios, cuando yo lo busqué. Está repitiendo lo mismo que los corintios. No, hermanos. Este es un favor inmerecido. Déjame explicar esto. Ni siquiera es inmerecido, es desmerecido. ¿Que no es lo mismo inmerecido que desmerecido? No. Voy a explicar. Por ejemplo, yo me porto mal. Siempre. Yo me porto mal. Y mi mamá me dice, bueno, si estuviera en sujeción de mi mamá me dice, estás castigado. Pero que mi mamá realmente lo cumpla, ¿eh? Estás castigado. Pero ese día me nació lavar los trastes. Y lavo los trastes. Y mi mamá me dice, mira, estás castigado, no te mereces salir. Es decir, eres inmerecedor de salir. Pero como hiciste algo bueno, te doy chance de que salgas tantito. Eso es inmerecido. No lo merecía, pero podía hacer algo para tenerlo. Desmerecido es, no te lo mereces y no puedes hacer absolutamente nada para tenerlo. Ahí está la gracia. ¿Se dan cuenta? Ahí está la gracia. Porque no tenías absolutamente nada. No podías hacer absolutamente nada. Querías cumplir la ley de Éxodo 20 y terminabas condenándote cada vez más porque cumplías uno y infringías todos los demás. O sea que Pablo le está diciendo eso a los corintios. Corintios, ¿ustedes creen que son salvos por ustedes mismos? Porque son muy buenos, porque son muy sabios, porque resisten mucho, porque tienen dinero, porque tienen una buena posición social, pues con todo y eso están destinados al infierno si no han recibido la gracia de Dios. Por eso Pablo les empieza, fíjense, desde el inicio Pablo ya les está dando con todo a los corintios, ¿eh? Para comprobarlo, Pablo le va a manifestar lo que se conoce en teología como los eslabones de la cadena de salvación. ¿Alguien sabe qué es un eslabón? No la canción, ¿eh? Una unión, ¿no? Una unión. Los aritos que se unen al otro arito que componen una cadena y que hacen que se cierre de manera perfecta. Pablo va a citar los eslabones de la cadena de la salvación para que los corintios entiendan que la gracia que tienen es un regalo. Miren, abran sus Biblias en 1 Corintios 1, 30 y 31. 1 Corintios 1, 30 y 31. Salud. 1 Corintios 1, 30 y 31. Noten aquí el texto, es importante que lo vean con detenimiento para que no se confundan. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es este él? Dios, no puedes estar en Cristo por Cristo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, Dios, ¿verdad? El cual, ahora sí es Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿De quién tenían que presumir los corintios? ¿De ellos mismos o de Cristo? De Cristo. Entonces, ¿por qué presumían de ellos mismos? Mi nombre es Gerardo Velázquez, pastor de Remanente por Gracia, con graduado del Seminario Bíblico Palabra de Gracia, que pertenece a The Master Academy International del pastor John MacArthur. Actualmente me encuentro estudiando en el IDEX, que es el Instituto de Expositores. También estoy haciendo la carrera en la Escuela Superior de Estudios Teológicos y Bíblicos y en el Seminario Latinoamericano Reformado. Bájale 2 rayitas. Porque tú no eres nada ni tienes nada. Lo que eres y lo que tienes proviene de Cristo. Conocí un hermano que literalmente se presenta así. Mi nombre, voy a omitir el nombre por respeto al hermano. Mi nombre, ingeniero. Bájale, bájale. No eres nada, no eres nadie. Lo que tienes, no dije ingeniero, se puso solito. ¿Vieron cómo se aventó solita la pedra? Dije ingeniero, pero hay ingenierías en muchas cosas. ¿Se dan cuenta? No, bájale. Lo que tienes lo tienes por Cristo y sin Cristo nada eres. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Su salvación es por pura gracia, lo obtenido por pura misericordia. Es un favor que ustedes ni nadie se merecía de parte de Dios. De tal manera que no la tienen por quien les predicó. No la tienen por su sabiduría. No la tienen por qué ministerio pertenezcan, hermanos. Somos Remanente por Gracia y pertenecemos a las iglesias de la gracia. Bájale 2 rayitas. Tú perteneces a Cristo y punto. ¿Se acuerdan? Versículo 1 del capítulo 1. La iglesia, versículo 2. La iglesia de Dios. Wow, Pablo, creo que te estás mandando desde el principio. Lo necesitan. ¿Se dan cuenta? No es por su posición social, no es por su economía, no es por su perseverancia o fortaleza, es un regalo inmerecido. Es como Pablo le dice a los efesios en el texto clásico, que creo que hasta nos sabemos de memoria, Efesios 2, 8, 9 citamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. No te gloríes en ti mismo, gloríate en Cristo. Pero la fe es mía. Yo la puse. Yo creí. Yo le dije sí a Dios. ¿Qué crees? No. No, hermanos. No, porque Pablo les dice por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? La fe no es de ustedes. No nace en ustedes, es un don de Dios. La palabra don en griego, déjenme citarla, es la palabra charismata, que viene de charis, que es gracia. O sea que es un don de gracia. Aún tu fe Dios la originó en ti. Tu fe. No es por obras, queridos hermanos. No es por obras. Hermano, pero yo creí. Yo me convertí. Yo decidí. Yo acepté.
Algunos llegan a extremos más grandes. En serio, hermanos, perdón, no estoy evidenciando a nadie. Aquí me pasó algo curioso en esta congregación. Alguien alguna vez me dijo, escuchen, creo que Dios debió haber visto algo bueno en mí y por eso me salvó. Otros decimos, yo usé mi libre albedrío. Por cierto, ya se acerca la predicación sobre libre albedrío. Ustedes se van a dar cuenta que es un invento para estar pecando. Es un pretexto más que invento, perdón. Yo usé mi libre albedrío. Yo le dije que sí. Yo le tuve que decir que sí a Dios. Es decir, yo participé. Yo creo que por eso nos salvó. Algo pequeñito debíamos de tener bueno que Dios dijo, lo voy a escoger. ¿Qué creen, hermanos? No. Fue por pura gracia. ¿Sí me explico? Nada más. No le busques más. Mira lo que dice Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Tito 3, 4 y 5. Escuchen. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Todos juntos la siguiente frase. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Sáltense al versículo 7 de Tito. Todos juntos. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. ¿Más claro? Ni el agua. Clarísimo. ¿Por qué eres salvo? Por misericordia, por gracia, por amor, nada más. Oiga, hermano, ¿y por qué no por obras? ¿Por qué mis obras no cuentan? Porque yo creo que la gente hace cosas buenas, ¿no? De tal manera que yo mismo me expreso de los inconversos diciendo, es buena persona, nada más le hace falta a Cristo. ¿En serio? ¿Escuchas lo que estás diciendo? No, es que sí es buena persona. No, una cosa es que tenga actos buenos y otra cosa es que sea buena persona. ¿Por qué, pastor? O sea, yo creo que sí podemos hacer algo. Yo creo que sí puedo contribuir. Yo creo que Dios me vio cuando pasé a la hermana Juanita que no podía pasar la avenida y yo me crucé del otro lado, la pasé y la ayudé. Yo creo que Dios ve eso para salvarme. ¿Qué crees? No. De tal manera que no me sigas preguntando en dónde estará la Madre Teresa de Calcuta que fue tan buena. En apariencia. Hizo actos buenos, debe estar en el cielo. ¿Sí? ¿Existen las personas buenas sin Cristo? Vamos a dejar que la Biblia nos responda. Vamos a Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Y ahí la palabra del Señor nos va a decir por qué ninguna de nuestras buenas obras puede contribuir al hecho de la salvación. ¿Por qué si soy buena persona no soy salvo? Y dice ahí Isaías 64, versículo 6, síganme con su vista, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Toma. Dice por ahí un dicho mal dicho, toma en mi cara. ¿Qué está diciendo Isaías? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como... ¡Wow!
O sea, que decir, es una buena persona, nada más le hace falta a Cristo, ¿es correcto? Ahora, quiero que noten algo y pueden investigarlo, hermanos. Cuando dice Isaías trapo de inmundicia, la palabra trapo de inmundicia en ese tiempo a lo que le llamaban trapo de inmundicia es la toalla femenina que usa una mujer en menstruación. ¡Wow! Así es el pecador delante de Dios, ¿eh? Por lo cual, la única obra que entra en salvación es la obra de Dios, manifestada en su gracia en las obras de Jesucristo, que te dan una salvación gratuita, por lo cual ningún sabio puede obtener su propia inteligencia, o un noble por su propia posición social, o algún fuerte que la conquiste, ni por un rico que quiera comprarla. Únicamente el favor de Dios a los pecadores que no lo merecen, que contrariamente merecíamos lo opuesto, ¿eh? ¿Qué merecíamos, hermanos? La condenación. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, dejemos de pensar que es por nosotros, por quien nos predica, por el ministerio al cual pertenecemos, porque tengo muy buena posición social, porque tengo un rango académico, porque tengo mucha riqueza o porque yo me esfuerzo por ganarla. Te tengo noticias, jamás lo vas a lograr. Soy hijo del pastor, claro. Ni siquiera, ni porque soy el pastor, ¿eh? ¿Se dan cuenta? No, yo soy el pastor, predico cada 8 días. No, ando viajando de aquí para allá predicando la palabra. No, yo de segurito ya tengo mi lugar en el cielo. No, no, hermanos. Acuérdense que la salvación no es hereditaria. Como yo soy cristiano, mis hijos también. Porque Dios dijo, ¿no? Y usamos muy mal ese texto de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. No, no está diciendo que si uno se convierte, ya la regué, que si uno el Señor lo convierte, la familia también no. El contexto es si se arrepienten. Si te arrepientes tú y se arrepienten los de tu casa, serán salvos. No se hereda la salvación, hermanos, ¿eh? No creen que cuando el Señor me dé la gracia de tener hijos, ellos van a ser salvos por ser hijos de un pastor y porque el pastor es cristiano. Jamás, olvídate de eso. Hermano, pero yo lo llevaba a la iglesia. No. Diezmaba. No. O leía la Biblia. No. Porque no es por obras, es por gracia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Simón el mago en Hechos capítulo 8 versículos 9 al 24? No lo lean, apúntenlo, hermanos, para que lo lean en su casa. Hechos 8, 9 al 24. Este hombre, según se había arrepentido escuchando la predicación de Felipe. De hecho, escuchen esto, hermanos, por favor. Es muy delicado, por favor. Denle un codazo al que se esté durmiendo. Esto es muy delicado. Escuchen. Simón el mago no solamente dijo arrepentirse, además se bautizó. ¿Por qué se los digo? Porque muchos aquí yo los he escuchado decir, claro, hasta bautizado yo soy. Pues no sé en el nombre de quién te bautizaron o quién te bautizó, porque veo que estás perdido. No hay obras de evidencia que confirmen tu salvación. Llegas tarde, no vienes, te duermes, no lees, etcétera, etcétera. Pero soy bautizado. Eso decía Simón el mago. Eso decía Simón el mago. Pero ¿por qué él había creído? Según. Si leen la historia van a ver que él creyó por beneficio. Porque veía a Felipe haciendo milagros y él decía,
yo quiero lo mismo. Así que yo creo. Y luego no le fue suficiente. Como vio que no fue suficiente, ve a Pedro y a Juan. ¿Y qué hace? Les ofrece dinero para que le den lo que ellos tienen. Aguas con aquellos que dicen: tráeme una ofrenda y te transmito los dones. Tráeme una ofrenda y te hago milagros. Sí, estoy hablando de Cash Looney y Guillermo Maldonado. No lo sigan. La Biblia dice que por nombre los denunciemos. Hermanos, los dones de Dios no se transfieren. De hecho, Cash Luna tiene un video, ustedes pueden verlo, donde él dice que Pedro fue un tonto. Porque él debió de haber recibido el dinero de Simón, el mago. Esa es una aberración, hermanos. ¿Por qué les digo? Porque miren lo que Pedro le responde en el versículo 20 de Hechos 8. Vean Hechos 8:20, hermanos. Hechos 8:20. Hechos capítulo 8, versículo 20. Hechos 8:20. Miren lo que dice la escritura. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y así viven muchos pastores también hoy en día. Yo quiero el ministerio por el dinero. Contaba un hermano que ahí en su congregación hubo una revuelta, que la esposa de un hermano le recomendó que hicieran golpe de estado al pastor, y la esposa le dijo: pues así lo que gana él, pues ya lo ganas tú. Tu dinero perezca contigo. Y luego le dice: arrepiéntete y quizá tu pecado sea perdonado. ¿Cómo? Rogando a Dios, porque Él es el único que puede dar la salvación de manera gratuita. Por eso Pedro le recomienda a Simón el Mago, a Simón el Mago. Pídale perdón. A ver, quiero explicar esto. Pedro no le dijo a Simón: repite después de mí. No le dijo: repite lo que yo te voy a decir. No le dijo: ven al altar y repite esta oración. No, le dijo: ora a Dios y arrepiéntete, para ver si Él quiere perdonarte. Porque ¿quién es el único que da la salvación, hermanos? Dice la gracia barata, escuchen esto, que la mayoría, Dietrich Bonhoeffer lo cito, que la mayoría de cristianos cree que son salvos por repetir las palabras que otro pecador les dice en frente de un altar. Eso es obras. Entonces lo que dice la Biblia de que si se confesares es de tu corazón a tu Señor, reconociendo tu grave pecado, tu condición de condenado y rogándole que te salve. A Él que salga de ti, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, no en el corazón de que te está diciendo repite conmigo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque dado que no tenemos obras buenas, necesitamos una gracia que permita que nuestras obras sean bien vistas delante de Dios. Esto se llama la gracia santificadora. Y otra vez es un regalo de Dios. ¿Se acuerdan de, ya citamos Efesios 2, 8 y 9? Debemos citarlos hasta el 10. Ya hasta lo recitamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Apréndete el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Tus buenas obras son por gracia. Son por gracia, hermanos. Aún lo bueno que podemos hacer es por la gracia de Dios.
pastor ya se aventó toda la hora de la predicación en el primer regalo. Así son los regalos de Dios. Yo les diría, ahí sí, hermano, se refiere a la gracia, vamos al siguiente regalo. No. Tienen que ver todo lo que contiene y se refiere este primer regalo. Tienen que ver la profundidad. Tu salvación es por gracia. Tu elección es por gracia. Tu predestinación es por gracia. Tu justificación es por gracia. Tu santificación es por gracia. Tu glorificación es por gracia. Todo es por gracia. Todo, hermanos. Eso me sorprendió, ¿no? Porque yo antes decía, Señor, lo único que me dio a mí fue ser extremadamente guapo. ¿Por qué te ríes, hermano? Ay, hermano, ríete, es broma. Pues aún eso es por gracia, hermano. Tu matrimonio es por gracia. De tal manera que no pienses que, no, mi esposa me eligió porque yo era el David de estos tiempos. No, tu esposa dice, no sé ni qué le vi. Gracia. Gracia, hermanos. Los hijos que tienes no es que me salieron muy hermosos. Yo he escuchado eso aquí, me salieron muy hermosos. Te salieron nada, cállese. Es por gracia. Tus hijos son herencia de Jehová. Gracia. La carrera que yo escogí, no la escogiste. Dios te permitió estar ahí para bendecir a otros. Es por gracia. ¿Quieres que te diga algo? Naciste por gracia. Porque si entiendo bien las escrituras, nosotros descendemos de Adán y Eva. Y ellos fueron perdonados cuando debieron ser consumidos. Gracia. Así que, hermanos, dejemos de preguntar, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué poseía? Yo creo que algo viste en mí. Creo que tenía algo bueno. ¿Qué era yo? ¿Qué era yo para que me salvaras? No preguntes eso. La respuesta es muy sencilla. Nada. Es más, ¿quieres saber? Más bien te lo voy a definir. Si contribuyes en algo para tu salvación. No estoy diciendo una herejía, que ya hasta volteé así de, ¿qué? Si contribuyes en algo para tu salvación, pero no es nada bonito, tus pecados. Es lo único que pones, es lo único que yo pongo en mi salvación. Señor, aquí están mis pecados. O sea, Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 2, vienen magos de Oriente y le llevan oro, mirra, incienso, cosas costosas. Y yo voy delante del rey y le digo, te ofrezco mis pecados. ¡Wow! Y él dice, no te preocupes, yo los quito y serás salvo por gracia. Es un regalo de Dios, hermano. Como cuando tú te llevan un obsequio, si lo haces, perdón, si lo hago, qué sinvergüenza soy, ¿A qué voy? Cuando alguien te lleva un obsequio, no dices, me lo merecía. Si lo has dicho, qué sinvergüenza, No, únicamente dices, gracias. Son las voces que no deben de escuchar, hermanos. No se preocupen, no volverá a pisar este púlpito, se los prometo. Por lo cual, no es cierto, es broma, amigo. Por lo cual, en lugar de preguntar, agradezcamos al Señor. Señor, gracias por el regalo de la salvación. Dejemos de pensar que la merecemos, la ganamos o la provocamos y más bien digamos, gracias, Señor, por el regalo de la salvación. Hermanos, a ver, se hace una fiesta, llegan los invitados, damos un espacio a que se abran los regalos. Abre un regalo, saca una prenda y ¿qué le gritamos? Grítenlo, que se lo ponga. Hermanos, ponte la gracia. Úsala, estrena, compártela.
porque aún el compartir con los demás es por gracia de Dios. Den de gracia lo que les ha sido dado de gracia. Así que, querida iglesia, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Por qué está este pecador gritón delante de ustedes? ¿Por qué tienes al... Híjole, no sé si es la comparativa, me voy a atrever. ¿Por qué tienes al hombre o mujer que tienes al lado como tu pareja? Por gracia. Por gracia, hermanos. Así que me quedo con la conclusión de que nada más porque soy extremadamente guapo. No, ni eso. Ni eso. Vives por gracia. Así que si recibimos la gracia, debemos decirle al Señor, gracias. Pues bien, ya vimos el primer regalo, que es la gracia. Recuerden que estamos dando gracias a Dios por 5 regalos recibidos. Ahora abramos el segundo regalo, pero ese lo abriremos dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. Oremos, Señor, gracias por la gracia, Señor. No es redundancia, Padre. Afirmamos, Señor, que nada somos, que nada tenemos, que nada poseemos, que nada sabemos, Señor, que no es por quien vino a nosotros de manera humana a predicarnos, Señor, es por quien vino por nosotros y se hizo humano para buscar y salvar a lo que se había perdido, Señor. Reconozcamos, Señor, que nada teníamos para merecerlo, Padre, que nada poseíamos, que nada sabíamos. Pero usted en su misericordia tuvo a bien mandar a su Hijo Jesucristo. Se colgó en una cruz, Señor, se colgó en el madero y con ello nos dio vida, Padre. Gracias, Señor, por su misericordia. En resumen, Señor, gracias por la gracia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.